Bueno, pues es un gusto estar con ustedes. Como siempre, vengo de la UNAM, soy Martín Bonfil, soy divulgador científico. Antes de empezar, como sé que yo no sabía cuando vine aquí, pero veo que en las escuelas están implantando este programa de afectividad y sexualidad. Veo que es importante para ustedes. Sí quiero aclarar que yo no soy experto en sexualidad, yo soy comunicador de la ciencia, entonces vengo a exponerles información, pero bueno, no soy un experto en sexualidad. Entonces, eh, sí pueden creerme, pero les recomiendo que también consulten otras fuentes, ¿no? Y bueno, el tema, le cambié el nombre a la plática, le puse el amor que ya se atreve a decir su nombre, biología y homosexualidad, porque es el tema que me sugirieron para el Colipro. Y bueno, esa misma charla en versión resumida es la que vamos a ver aquí. Me voy a ir un poco rápido para tratar de exponer la información, la más información que se pueda. Bueno, simplemente el tema está en el aire, ¿no? Ustedes saben que hace poco una deportista rusa hizo declaraciones homofóbicas en que ella se oponía al matrimonio entre personas del mismo sexo. Eh, Yelena Isinbayeva. Esto causó reacciones, ¿no? En varios lados salió la noticia. En Rusia ustedes saben que hay una ola muy fuerte de homofobia. Hubo incluso reacciones en contra. Otras atletas rusas en una ceremonia de premiación después de recibir su medalla se besaron en la boca. Aunque luego parece que esta foto está medio malinterpretada porque parece que en Rusia besarse en la boca es algo normal como una celebración. Entonces no está tan claro que de veras estaban protestando, pero hubo desaprobación a nivel mundial. En mi país, en México, ocurren este tipo de cosas. Esta es una diputada, una legisladora, que afirma que los homosexuales, como no se ven a la cara cuando realizan el acto sexual, pues por eso no se pueden casar. Lo cual revela ignorancia en varios niveles. Eh, este tipo de cosas suelen seguir ocurriendo en todo el mundo. Acaba de haber una encuesta sobre sexualidad en México, realizada por la Agencia de Noticias Mexicana. Y en esta encuesta salen varios datos interesantes. Le preguntan a los mexicanos si piensan que la homosexualidad es un defecto moral. La mayor parte opina eso. Hay quien opina que es una enfermedad, una orientación normal, una decisión que hay que respetar, pero la opinión mayoritaria es que es un defecto moral, no una enfermedad. Eso es solamente menos del 4%, pero casi la mitad opina que es un defecto moral. Le preguntan a las personas si han sentido alguna ocasión de atracción homosexual y solo alrededor de un 4% responde que sí, lo cual es más o menos lo que ocurre en cualquier encuesta en cualquier parte del mundo. Las estadísticas van como entre el 1 y el 10, pero el 4% es más o menos una estadística normal. Y la mayoría de la población no ha sentido o no declara haber sentido atracción homosexual, por lo cual queda claro que lo más común es la heterosexualidad, eso ya lo sabíamos. Otra pregunta, ¿qué opinas sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo? Casi el 30% está de acuerdo, más bien un poquito más. Otro porcentaje lo desaprueba, se opone un poco, está muy de acuerdo, es el 18%. Si lo sumamos sería casi el 50% que está de acuerdo o muy de acuerdo. En México se ha discutido bastante, en la Ciudad de México ya se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero el tema de la adopción es un poco distinto, ¿no? Si le preguntamos a las personas si las parejas del mismo sexo deberían poder adoptar, la mayoría está un poco de acuerdo. eh, Hay una gran parte que lo desaprueba o se opone un poco. Y muy de acuerdo, pues también un sector. Entonces, bueno, está bastante dividida la opinión, pero no está tan en contra como alguna vez lo estuvo. Si se les pregunta qué tan discriminados son las personas homosexuales, la gente opina que son bastante discriminados en general. No es una medición de cuánto se les discrimina en realidad, sino lo que la gente piensa, ¿no? Entonces sí sabemos que creemos y sabemos que hay discriminación contra esta comunidad. Y cuando se les pregunta, bueno, ¿y si un familiar tuyo fuera gay, qué harías? La mayor parte dice lo respetaría. Pero también está una opción que dice lo aceptaría, y ese es solo el 4%. Una cosa es respetar y otra cosa es aceptar, e incluso apoyar, ¿no? El 9% lo trataría de cambiar y hay un porcentaje que dice yo lo despreciaría. Entonces todavía hay un problema. Por ejemplo, jovencitos que se declaran homosexuales que son expulsados de su hogar, ¿no? Y eso a veces los precipita hasta la prostitución o causa grandes problemas, que abandonan la escuela.
Y cuando se les pregunta, bueno, ¿y los homosexuales nacen o se hacen? Fíjense que la mayor parte de la gente opina que nacen. Es decir, que es algo que ya viene de la biología. Bueno, ¿qué nos muestra la historia? Pues que a lo largo de todas las culturas y de toda la historia siempre ha habido homosexualidad, no solo entre hombres, es la que se visualiza más, pero también entre mujeres. En Egipto, en China, por supuesto en la Grecia antigua. Ustedes saben que en la Grecia antigua las relaciones entre jovencitos y adultos varones eran bastante comunes, eran algo visto como normal e incluso parte de la formación de los adolescentes. No es que obligatoriamente lo tuvieran que realizar, pero se veía como algo que, bueno, le hará bien al muchacho, ¿no? También entre soldados, entre soldados solía haber relaciones homosexuales y no se veían como un problema, sino al contrario, algo que fomentaba la unión entre la tropa y que hacía que esa tropa combatiera de manera más aguerrida y como una sola unidad, ¿no? Entonces no se veía como algo malo, sino en todo caso como algo que podría ser útil en la guerra. Desde el punto de vista de la ciencia, de la biología, ¿qué es el sexo? Bueno, hay muchas respuestas, ¿no? Uno puede ver el sexo de un organismo, digamos de un ser humano, simplemente observándolo y viendo si tiene pechos, caderas, pene, barba, músculos grandes, estatura, tono de voz. Y uno puede decir, bueno, este es hombre, este es mujer. Pero la cosa no es tan sencilla. Si uno observa, bueno, hay mujeres muy musculosas, muy grandes y con voz muy grave, y eso no quiere decir que sean hombres. Entonces uno puede observar, bueno, directamente los órganos genitales, si tiene pene es hombre, si tiene vagina es mujer. Pero hay estados intersexuales, hay personas que tienen hermafroditismo, que tienen los dos órganos sexuales o un estado indiferenciado entre los dos. Y hay también grados no tan extremos como la completa intersexualidad o hermafroditismo, pero por ejemplo, varones que tienen pene muy pequeño, que casi parece un clítoris, o mujeres que tienen un clítoris muy grande, que casi parece un pene, y otro tipo de variación en la morfología. Entonces no es tan claro nada más con ver los genitales para poder decidir el sexo. Existe también el sexo gonadal, que depende de qué gónadas tenemos, si tenemos testículos, tejido testicular o tejido ovárico, pero también hay individuos que tienen una mezcla de ambos, ¿no? Los cromosomas entonces nos pueden dar la respuesta. Si tiene dos cromosomas X es una mujer, si tiene un cromosoma X y uno Y es un varón, pero también hay individuos que tienen dos cromosomas X y uno Y, o un cromosoma X y dos Y, o nada más un cromosoma X. Entonces, bueno, hay también alteraciones ahí que nos impiden marcar claramente la diferencia entre un sexo y otro, como si fuera una dicotomía blanco y negro, hombre o mujer, día y noche. ¿No? No es tan fácil. Estos son los cromosomas sexuales, bueno, los cromosomas humanos, y este es el par cromosómico, faltan algunos pares ahí. Y pueden ustedes ver los dos cromosomas X, que son los que hacen una mujer. Y bueno, este es el complemento sexual de un varón, que son los cromosomas, donde podemos ver los cromosomas sexuales del varón. Este es el cromosoma Y, que da la superioridad evidente del varón, como pueden ustedes ver. Este cromosoma, no se rían, no se rían. El tamaño no importa. Bueno, de hecho, este cromosoma sí es un cromosoma degenerado, es un cromosoma que ha ido perdiendo genes. Y sí, la verdad no nos deberíamos sentir orgullosos de eso. Pero eso es lo que nos hace varones. Bueno, si el sexo cromosómico no decide todo, bueno, también hay el sexo de crianza, ¿no? Cómo es educada una persona. Si uno es educado como niña o como niño, eso influye mucho en la identidad. Y no es tan fácil decir que una niña que toda la vida ha sido creada como niña, que se siente como niña, que se viste como niña y que aspira a ser una mujer, pero que tiene pene y testículos, pues tenga que ser forzosamente hombre, ¿no? No es tan claro. Y entonces podemos hablar de la orientación sexual, no ya nada más del sexo. Ven que el sexo no es tan fácil de definir. Bueno, la orientación sexual es todavía más compleja. Hay dos maneras de definirlo. ¿Por quién se siente uno atraído? ¿Por el mismo sexo o por el sexo opuesto? Pero también con quién tiene uno relaciones sexuales en realidad. Porque una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es la conducta,
¿no? Acabo de ver por ahí un libro sobre sexualidad que habla de conducta homosexual, conducta heterosexual, conducta bisexual, y no se mete con esta parte, la parte psicológica. Entonces, bueno, depende cómo lo defina uno, pero existe la orientación sexual. ¿Cuál es el punto de vista pues, más ingenuo que uno puede tener? Bueno, que como hay dos sexos, masculino y femenino, pues hay dos orientaciones sexuales. Digo, hay una sola orientación sexual, la heterosexual. Un sexo se siente atraído por el opuesto y ya. Cualquier otra cosa es una anomalía. Un poquito menos ingenuo, bueno, hemos visto que la homosexualidad se presenta a lo largo de todas las culturas y de toda la historia. Bueno, ok, hay homosexuales y hay heterosexuales, los heterosexuales son la mayoría, la homosexualidad es ahí una anormalidad, una anomalía que existe por ahí. O quizá una enfermedad, un defecto. Menos ingenuo, bueno, se empezó a estudiar la sexualidad más seriamente, más científicamente en el siglo XIX. Este señor Richard von Krafft-Ebing clasificó 3 categorías. Él decía, hay heterosexuales, hay homosexuales y hay bisexuales que se sienten atraídos en diferentes grados, pero por ambos sexos, ¿no? En realidad, la palabra homosexual no la inventó von Krafft-Ebing, sino otro señor que se llamaba Karl Maria Kertenby, pero lo publicó en un libro que no se atrevió a firmar. Entonces, cuando lo tradujo este señor al inglés, fue cuando se conoció el término homosexual. Antes no existía ese término, se les aplicaban diferentes términos y no había el concepto de homosexualidad moderna como tal. Aunque esas 3 categorías, bueno, ya se imaginaban o se conocían desde hace mucho. Platón, 4 siglos antes de nuestra era, hablaba del mito en que los seres humanos fueron creados por los dioses con cuerpos esféricos, 2 cabezas, 4 brazos y 4 piernas. Estos seres humanos pues andaban por ahí brincando felices, pero tenían demasiado poder y se volvieron desordenados y desafiaron a los dioses. Entonces los dioses los partieron en 2, separando esos cuerpos. Y algunos de estos hombres tenían 2 sexos femeninos, otros tenían 2 sexos masculinos y otros tenían un sexo femenino y otro masculino. Así que cuando los partieron, a partir de entonces los seres humanos vagamos por el mundo buscando a nuestra media naranja. Y algunos, la mayoría, buscamos una media naranja del sexo opuesto, pero algunos buscan la media naranja del mismo sexo, ¿no? Y esa era la explicación que daba Platón a la orientación sexual. Ya en este siglo, en el siglo pasado, Kinsey hace estudios muy detallados, hace entrevistas y encuentra una gama de comportamientos sexuales y de atracciones u orientaciones sexuales que ya no es blanco y negro, ya no son 3, sino es una gama de 7 opciones, ¿no? Desde el comportamiento exclusivamente heterosexual, que sería lo más común, hasta el exclusivamente homosexual. En medio estaría el comportamiento hetero y homosexual equitativo, dice, o sea, bisexual. Pero también habría predominantemente heterosexual, pero de vez en cuando homosexual. Predominantemente heterosexual, pero bastante frecuente también homosexual, o sea, no es por accidente. Y lo mismo aquí, ¿no? Predominantemente homosexual, pero de vez en cuando heterosexual, y aquí predominantemente homosexual, pero con cierta frecuencia heterosexual. Entonces, todas estas opciones, Kinsey le preguntaba a las personas dónde se situaban, y si ustedes pudieran hacer el experimento, encontrarían que si la gente es sincera, va a haber cierto porcentaje, hay muy poca porcentaje de población que esté o en un extremo absoluto o en el otro, más bien todos nos encontramos pues en diversos grados de esa gama, ¿no? Aunque claro, la mayoría está del lado heterosexual, eso ya lo tenemos claro, ¿no? Ahora les aplicamos nombres, ¿no? Decimos heterosexual, heteroflexible, bisexual, homoflexible, homosexual, y bueno, ahora han añadido una séptima, que es el asexual, que es el que no le interesa tener relaciones sexuales, que ese no tiene mucho interés. Pero si ustedes lo piensan, es mucho más compleja la orientación sexual que eso, ¿no? Una manera de expresarlo es este muñequito, que es como una galleta de jengibre, que dice, bueno, una cosa es la identidad sexual que uno tiene en su cerebro. Yo me siento mujer, yo me siento hombre, o yo me siento una cosa que no es ni hombre ni mujer, y no tienen por qué estarme queriendo meter en una clasificación. Yo me siento lo que soy, ¿no? Otra es la expresión hacia afuera. Yo actúo de manera masculina como actúan los varones, yo actúo de manera femenina como actúan las mujeres,
o yo actúo de una manera intermedia, ¿no? Que es lo que muchas veces le causa muchos problemas a las personas homosexuales, porque su manera de actuar, hombres que parecen afeminados, mujeres que parecen masculinas, ¿no? Y eso revela que hay una orientación sexual distinta y a veces los hace blancos de agresiones. Otra cosa es el sexo biológico, del cual ya hablamos, varón, hembra y estados intersexuales como el hermafroditismo y sus variantes. Y por último, la orientación sexual, con quién tengo relaciones o de quién me enamoro, o por quién me siento atraído, homosexual, heterosexual, bisexual y las otras variantes. Y todo esto se conjunta para formar una personalidad. Entonces no puede uno reducirlo a un solo factor y ese factor no lo puede uno reducir a blanco y negro. Son distintos factores, cada uno de lo cual constituye una gama de grises o, si quieren, un arco iris de colores. Así que hay que tomar en cuenta eso para no reducir. ¿Cuál es la posición en la sociedad? Bueno, por ejemplo, la religión, en particular la religión católica en países como los nuestros, pues la Iglesia Católica tiene una postura muy clara que es de no aprobación de las relaciones homosexuales. Aunque ahora el Papa nuevo parece ser muy abierto, declara quién soy yo para juzgarlos, pero no ha hablado de cambiar lo que dicen las Escrituras. Por ejemplo, en Corintios dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, quedarán fuera del reino de Dios, ¿no? Se irán al infierno. Y miren con quién los asocian, ¿no? Con puro criminal. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, la doctrina de la Iglesia Católica, la Carta a los Obispos, que se lanzó durante el papado de Juan Pablo II, cuando el cardenal Ratzinger era el jefe de la Inquisición, que se llamaba Congregación para la Doctrina de la Fe, dice, bueno, hay que juzgarlos con prudencia, no culpabilizarlos sin más, pero sí hay que distinguir entre el ser homosexual y actuar como homosexual. Y bueno, tampoco hay que ser excesivamente benévolos, ¿no? Hay que juzgarlos con cierta dureza. En particular, la inclinación de la persona homosexual, aunque en sí no es pecado, constituye una tendencia más o menos fuerte hacia un comportamiento que es intrínsecamente malo desde el punto de vista moral. Por este motivo, la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente desordenada. O sea, el ser homosexual es desordenado en el lenguaje de la Iglesia, y el actuar, el realizar actos sexuales entre personas del mismo sexo, sí es pecaminoso. Entonces, eso no ha cambiado, ¿no? Desde otro punto de vista, bueno, uno puede preguntar, bueno, pero el sexo, ¿para qué sirve? ¿No? Hay quien lo ve como que el sexo puede servir para diversión. Hay quien puede decir, bueno, el sexo sirve para expresar amor en el matrimonio o en relaciones que no necesariamente sean matrimonio. También puede ser, bueno, por supuesto, la manera de reproducirse. No puede haber reproducción sin sexo en nuestra especie. Bueno, ahora hay medios artificiales. O, en el punto de vista más extremo religioso, pues es obedecer el mandato divino, ¿no? Creced y multiplicaos. Se puede enfocar de diversas maneras. El problema es que la Iglesia, como vimos, enfoca la orientación homosexual como algo pecaminoso, y eso es lo que nos trae estas discusiones. ¿Qué dice la ciencia y qué tiene que ver la ciencia con estos problemas sociales? Pues que muchas veces un descubrimiento científico puede causar discusión y alterar cómo vivimos en sociedad. Por ejemplo, la píldora anticonceptiva causó discusiones, causó una modificación en las posibilidades de vida de las mujeres. Las mujeres podían empezar a trabajar, podían empezar a no depender de que se embarazaran inevitablemente y desarrollar su carrera por otros rumbos. Esto tuvo gran oposición. La Iglesia decía, es que la familia se va a destruir, porque si las mujeres ya no van a estar cuidando a los hijos y van a querer trabajar y van a querer ganar igual que el hombre, ¿quién va a cuidar a los niños y quién los va a formar? Y esto va a destruir a nuestras sociedades. Sí hubo una serie de oposiciones, ¿no? Del papel tradicional de la mujer a el empoderamiento, la liberación femenina, la quema de brasieres. Y bueno, hoy tenemos una sociedad mucho más igualitaria y a nadie se le ocurriría decir que las mujeres deberían regresar a no controlar a no usar anticonceptivos. La Iglesia sigue estando en contra. Aquí en Costa Rica se está discutiendo la inseminación artificial, ¿no?
que también mucho tiempo causó muchas discusiones éticas, morales, sociales. La mayor parte del mundo ya se acepta y no causa mayor problema, a pesar de que sí tiene sus dilemas éticos de que, bueno, sí se fertilizan varios óvulos y los que no son implantados pues son destruidos, ¿no? Eh, Normalmente ya aceptamos que una célula fertilizada humana no es un ser humano, ni siquiera en potencia, ¿no? O sea, así como no confundimos una nuez con un roble, aunque la nuez se pueda convertir en un roble, no hay por qué manejar un óvulo fertilizado como si fuera un ser humano. Pero bueno, ahí todavía hay cuestión para que cada quien tenga su opinión. Como sociedad lo estamos discutiendo. Igual el tema del aborto, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, ahora a nivel social se está discutiendo el tema de la diversidad sexual y los derechos de las personas, tanto homosexuales como también bisexuales, transexuales, transgénero, travestis y las que se añadan esta semana, porque la sexualidad, como les digo, es un arcoíris de muchos colores. La bisexualidad, por ejemplo, sigue estando muy poco discutida, ¿no? Y los bisexuales reciben otro tipo de discriminación porque los homosexuales los acusan de ser homosexuales que no se aceptan, los heterosexuales los ven como homosexuales y las personas que se sienten atraídas por dos sexos se sienten todavía muy incomprendidas. Pero se está discutiendo el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo prácticamente en todo el mundo. Quizá lo mejor sería dejar de tratar de poner tantas etiquetas, hablar simplemente de sexualidad, hablar simplemente de personas, como dice la canción de Mecano, no soy ni hombre ni mujer, solo soy una persona. Bueno, y tratar a las personas como iguales. Pero a lo largo de la historia, la homosexualidad se ha visto como algo patológico, ¿no? Se la ha visto como una anomalía, ¿no? Y sí lo es en el sentido estadístico porque la norma, es decir, la mayor parte de la población, tiene comportamiento y orientación heterosexual. Entonces las orientaciones no heterosexuales pues sí son fuera de la norma, son anormales en este sentido estadístico, pero no en el sentido moral, no, no necesariamente. Como les decía, alrededor de un 4%, se habla del 2 al 5, del 2 al 10, del 2 al 12, depende los criterios y el país y el tipo de encuesta, pero se puede hablar más o menos de un 4%, es una cifra bastante segura. En mujeres es menor, del 1 al 2%, pero en todas las poblaciones. Uno podría pensar que esto es un mal comportamiento, bueno, pero si ocurre en todas las culturas, eso nos indica algo. Eso nos indica que probablemente haya una base biológica, porque si no, no se presentaría en todas las culturas a lo largo de la historia. O por lo menos es una pista, no necesariamente. También se le ha visto como una perversión, ¿no? Una especie de pecado, de crimen o de enfermedad. El homosexual no, tal vez no es un criminal, pero sí es una persona enferma que no puede evitar, un poco como un alcohólico. El Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana se logró que cambiara en el 73 y dejara la homosexualidad fuera de sus definiciones de enfermedad, y eso cambió a nivel mundial la manera como se ve. Pero los biólogos y mucha gente siguen buscando las causas de la homosexualidad, ¿no? La pregunta es, bueno, los homosexuales, como ya habíamos dicho, ¿nacen o se hacen, no? Parecería que se está inclinando un poquito hacia nacen, porque si se hacen, los podemos castigar por ser así. Si nacen, pues no es su culpa, ¿no? Entonces, ¿es la naturaleza los que los hace homosexuales o es la crianza? ¿Son los genes o es la educación? Ahorita más o menos se acepta que tiene algo que ver con la naturaleza, quizá con los genes, pero piensen ustedes si los padres de familia aceptarían tener a sus hijos en un grupo con un maestro homosexual al frente. Los padres dirían, no, yo no quiero un maestro homosexual. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que la crianza o la educación puede influir en la orientación sexual. No hay evidencia de esto, pero seguimos teniendo esa sensación. Entonces no nos gusta pensar un maestro homosexual porque podría volver homosexuales a nuestros hijos. Entonces no nos hemos quitado esa manera de pensar. En el fondo seguimos pensando si es una perversión o es una enfermedad, ¿no? O sea, yo me vuelvo una persona que hace estas cosas o yo nací así y estoy enfermo. ¿Es natura o es cultura, ¿no? Para decirlo así en versito, como dicen en inglés. Hay
gente que ha propuesto causas mentales, ¿no? Por ejemplo, que la gente que sufrió abuso sexual tiene más probabilidades. Esto no hay evidencia, no, básicamente no es cierto. Hay quien ha propuesto explicaciones psicoanalíticas de un padre débil y una madre dominante. Tampoco hay mucha base para eso. Hay quien ha hablado de hormonas porque evidentemente las hormonas femeninas y masculinas tienen diversas distribuciones en los dos sexos y se propuso que tal vez los homosexuales podrían tener un exceso de hormonas femeninas o una carencia de hormonas femeninas. Sabemos que si inyectamos hormonas masculinas a una mujer se masculiniza y que si le quitamos hormonas masculinas a un hombre se feminiza. No hay evidencia de que los homosexuales tengan menos testosterona o más hormonas femeninas. Se propuso que, bueno, entonces era en el desarrollo fetal, cuando eran fetos o embriones. Tampoco hay evidencia de que esto... Hay experimentos, todo el tiempo salen datos de todas estas opciones, pero nunca ha quedado claro que alguna de estas pueda ser la causa de la homosexualidad. Se ha propuesto la estructura cerebral. En el 91, un investigador inglés en Estados Unidos, Simon LeVay, publicó en una revista muy famosa, Science, un estudio sobre cerebros de personas hetero y homosexuales, muertas evidentemente, y encontró que una cierta área del hipotálamo era grande en hombres, pequeña en mujeres, y en hombres homosexuales, ¿qué creen? Pequeña. Entonces, como esa parte del cerebro en el hipotálamo conecta el sistema nervioso con el sistema endocrino que controla las hormonas, él dijo, pues por eso son homosexuales. Lo malo es que su muestra era muy pequeña, eran pacientes homosexuales que habían muerto de SIDA, no se pudo replicar, entonces tampoco hay evidencia de que por ahí vaya la cosa. Bueno, eso es lo que encontró. Otro investigador, 2 años después, Dean Hammer, en la misma revista, que es una de las más importantes, estudió familias homosexuales, encontró que si una familia tiene un hijo homosexual, la probabilidad de que otro hermano también sea homosexual es más alta, es bastante alta, más alta que lo que encuentra uno en la población que no tiene un hermano homosexual. Se postuló cómo se transmitía esto por herencia materna, o sea, la probabilidad de tener un primo también o un tío gay era más alta del lado de la madre. Se postuló que podía haber factores genéticos asociados al cromosoma X, que es el que se hereda de la madre, y encontró que una cierta área del cromosoma X era compartida por los hermanos que eran gays en una misma familia, ¿no? También sabemos de experimentos, o bueno, de observaciones en gemelos, que si un gemelo es gay, hay 15% de probabilidad de que el otro gemelo también sea gay. Bueno, en el caso de gemelos no monocigotos, o sea, lo que llamamos en México cuates, gemelos no idénticos, pero creo que me equivoqué. Aquí debería decir homocigóticos. Si vienen del mismo óvulo, si tienen idénticos los genes, la probabilidad es más alta de que sean los dos homosexuales. No, perdón. Sí. Estos son hermanos normales, que no son gemelos, ¿no? Si uno es gay, el otro puede ser 15% de que sea probabilidad de que sea gay. Si son gemelos no idénticos, aumenta un poquito al 22% porque tienen una crianza igual, quizá un ambiente uterino. Pero si tienen los mismos genes, la probabilidad de que el otro también sea gay aumenta al 50%. Entonces esto nos habla de que sí puede haber factores genéticos involucrados, pero no es absoluto, porque ¿qué pasó con el otro 50%? Porque en el otro 50% de los casos no es gay el otro gemelo idéntico. O sea, no son solo los genes. Puede que tengan algo que ver, pero esa no es toda la respuesta. Estamos simplificando demasiado. Veamos qué nos dice la evolución. Bueno, a lo largo, porque se dice que hace algo antinatural, ¿no? A lo largo del reino animal encontramos comportamientos homosexual en muchas especies. Estas son orcas, estas son ballenas, están ahí las estructuras sexuales que son muy complicadas, muy raras. Tienen como 2 penes las ballenas, me parece, pero muchos otros mamíferos. Y por supuesto en los simios encontramos con mucha frecuencia el comportamiento homosexual, algunos números en invertebrados como arañas, en moscas, grillos, cucarachas, libélulas, mariposas, polillas, escarabajos y abejas se ha encontrado conducta homosexual, en cangrejos, en pulpos, en gusanos, también en reptiles como lagartijas, bueno, los geckos, no sé cómo le llaman aquí, tortugas, serpientes.
En ranas, sobre todo, hablando de anfibios, en una gran cantidad de peces se ha encontrado comportamiento homosexual. Y como les decía, en primates, bueno, desde lémures, macacos, monos rhesus, babuinos, gibones, hasta los grandes simios, nuestros primos cercanos, como gorilas, orangutanes, los bonobos, los chimpancés pigmeos, que se la pasan teniendo relaciones sexuales para todo lo resuelven copulando, y los chimpancés. Y viéndolo así, pues cuando uno encuentra que en otra especie de simios también hay comportamiento homosexual, pues ya no lo ve uno como tan raro, ¿no? Bueno, pues es algo que pasa con cierta frecuencia en la naturaleza. En todos los casos es menor que el comportamiento heterosexual, pero definitivamente no es antinatural, es algo que ocurre. ¿Qué pasa con la evolución? ¿Qué nos dice la evolución? ¿Cómo podría haber evolucionado entonces algún factor genético? No podemos hablar de un gen de la homosexualidad, pero ciertos genes que tengan que ver, igual que hablamos de la diabetes, no hay el gen de la diabetes, que si lo tienes te da y si no, no te da. Hay ciertos genes que con ciertas condiciones nos pueden predisponer a un mayor riesgo de padecer diabetes. Bueno, a lo mejor ciertos ambientes y cierta interacción con genes puede tener como resultado que la persona se sienta atraída hacia personas de su mismo sexo y no del otro. El problema es que la evolución, como ustedes saben, trabaja por selección natural. Hay variación en los diferentes individuos, variación genética, estos genes se heredan y estos diferentes genes influyen en la adecuación, es decir, en el éxito que tienen los individuos para reproducirse o para sobrevivir. Los genes en la evolución que producen individuos mejor adaptados se heredan a más descendientes y por eso van aumentando su frecuencia en la población. ¿Cuál es el problema con pensar en genes que influyan en la orientación sexual? Pues que deberían extinguirse, porque los individuos homosexuales no se reproducen. Entonces no deberían poder heredar esos genes que influyeron en su orientación homosexual a sus descendientes, porque no hay tales descendientes. Entonces no debería haber genes que influyeran en la orientación homosexual. Se han propuesto, bueno, porque la evolución, la selección natural es ciega para este tipo de genes. Entonces, se han propuesto algunas explicaciones evolutivas un poco más elaboradas, como la que se llama la teoría del tío bueno, ¿no? Que técnicamente se llama adecuación inclusiva, y es más o menos así la explicación. Yo tengo ciertos genes, entre los cuales puede haber algunos que influyen en una orientación homosexual. No tengo hijos, no los puedo heredar, pero mi hermano comparte el 50% de mis genes. A lo mejor también ahí van esos genes que influyen en la orientación sexual y se los puede heredar a sus hijos. Entonces, si yo ayudo a la supervivencia de los hijos de mi hermano o mi hermana, puedo ayudar a que se hereden esos genes a siguientes generaciones. Entonces, los homosexuales, se ha visto en animales y en seres humanos que hay cierta frecuencia en que los individuos homosexuales ayudan a cuidar las crías de sus parientes y eso podría ayudar a que se perpetúen esos genes. Pero no es una explicación totalmente clara todavía, ¿no? Se habla de que es un dilema darwiniano. La verdad es que en nuestra especie, una cosa muy importante es que nuestra sexualidad ya no está ligada a nuestra reproducción. Una cosa es la relación sexual que produce un embarazo y otra cosa es la sexualidad, que es toda una riqueza de comportamientos, tanto biológico, cultural, psicológico, cultural. Dije 2 veces cultural, ¿verdad? Que no podemos reducir a la simple genitalidad, ¿no? La sexualidad en la especie humana es algo muy rico y ya no tiene que ver con la sexualidad, con la reproducción, no solo porque tenemos la píldora, sino que, por ejemplo, las hembras humanas siempre están en celo, siempre pueden embarazarse, no solo en ciertas épocas del año, y los machos de la especie no podemos saber cuando una hembra es fértil. No es como en otras especies que cuando el óvulo está ahí listo para ser fertilizado, se les ponen de color rojo las pompas o yo qué sé, ¿no? Las mujeres humanas no anuncian que están fértiles, entonces ya el tener relaciones sexuales no necesariamente en nuestra especie tiene que ver con la reproducción y sí puede tener que ver más bien con esto, ¿no? Con el placer. Es una sensación muy placentera tener relaciones sexuales y nuestra especie ha convertido eso pues en parte de la cultura, ¿no? Y bueno, todas las telenovelas finalmente se reducen a 2 personas que querían copular o que se habían sentido atraídas. Entonces, esta plasticidad conductual, esta posibilidad de hacer de una conducta que tiene una base sexual algo mucho más rico y mucho más placentero y mucho más complejo,
En nuestra especie, por ejemplo, se postula que sirve como pegamento social, o sea que sirve para generar uniones entre individuos, vínculos que pueden ser parte de cómo funcionan nuestras sociedades y que no tienen que ver con tener hijos, ¿no? Es un poco reduccionista querer ver todo esto en términos de explicaciones darwinianas, explicaciones genéticas, explicaciones biológicas. Y por otro lado también es prejuicioso, porque uno quiere buscar la explicación biológica, evolutiva, de por qué hay homosexualidad, pero uno nunca se pregunta, bueno, ¿y por qué hay heterosexualidad? ¿No? También habría que buscar una explicación. Y eso revela un sesgo, ¿no? Como la mayor parte de las personas son heterosexuales, siguen viendo la homosexualidad como algo anormal. Puede que ya no como un pecado o como una enfermedad, pero sí como algo anormal. Entonces, el enfoque que ha surgido en las últimas pocas décadas es el de los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales no heterosexuales, ¿no? Las minorías sexuales sí son minorías, pero eso no quiere decir que no tengan derechos. Y mucho menos que sus derechos deban ser decididos por la mayoría. Porque imagínense, si la mayoría va a decidir los derechos de las minorías, ¿cuándo se protegería a los negros, a los indígenas? En fin. No hago la cuenta, pero en 1969, en la ciudad de Nueva York, en un bar gay que se llamaba el Stonewall Inn, hubo una redada. Ahí se reunían los homosexuales bajo puertas cerradas a divertirse y a beber y a ligar. Y llegó la policía, como ocurría frecuentemente en esas épocas, y hizo una redada. Pero ocurrió algo que nunca había ocurrido, que fue que los homosexuales se rebelaron, comenzaron a responder a los ataques. Los que estaban vestidos de mujer se quitaron los tacones y empezaron a atacar a los policías, y aquello duró varios días. Y ese movimiento de Stonewall se considera el inicio del movimiento por los derechos de las minorías sexuales, en particular homosexual, y de ahí viene la lucha por los derechos sexuales de las minorías. Si lo comparamos con lo que ocurría no hace tanto, aquí están unas mujeres luchando porque las mujeres puedan votar, porque no podían votar en ningún país, en particular en Estados Unidos. En México fue hasta 1943 que se les dio el voto, esto es en los años como 19. No podían votar las mujeres y la gente no le parecía raro, le decían, bueno, ¿para qué quiere votar una mujer? Si no estudia, si tiene que obedecer al marido, va a votar por quien le diga el marido, y además son menos inteligentes, no necesitan votar. Y eso era lo que pensaban. Hoy nos parece ridículo, ¿no? Hace todavía menos años, en Estados Unidos, por ejemplo, los negros no tenían los mismos derechos que los blancos, no podían entrar a los baños de los blancos, no se podían sentar en los mismos asientos del camión que los blancos, y no podía haber matrimonios entre un blanco y un negro. Bueno, una persona de raza blanca y una persona de raza negra. Y les parecía que eso era peligroso, que mezclar dos razas iba a causar graves daños. Entonces, y ahora lo vemos y también decimos, bueno, pero ¿por qué? ¿No? O sea, no nos parece raro. Es muy probable que pronto esta discusión sobre los derechos y sobre el derecho a que haya matrimonios del mismo sexo o que haya adopción en matrimonios del mismo sexo nos parezca igual de absurda. Pero cuando uno está en el momento todavía no lo puede ver. Por lo pronto en muchos países ya existe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Uruguay. Argentina fue el primero en Latinoamérica. Nueva Zelanda, Francia, Reino Unido. Ese será el año que entra, pero ya está aprobado. En otros países no es en todo el país, pero sí en algunos estados o provincias. En Estados Unidos, fíjense cuántos estados ya permiten el matrimonio y van aumentando a cada rato. En mi país, dos entidades, el Distrito Federal, como les dije, y Quintana Roo, y acabo de ver una noticia que dice que en Chihuahua ya se permitió en un juicio, no sé si eso va a hacer que ya se permita para otros casos. Entonces, bueno, esto es lo que está sucediendo, ¿no? Se está cambiando la manera como concebíamos la homosexualidad, se está cambiando la manera como concebíamos los derechos de esas personas, la manera como los entendíamos o como los juzgábamos. Probablemente esto va a seguir aumentando y ya no va a ser como hasta ahora, que eran ciudadanos de segunda, básicamente. Porque si un mismo ciudadano, nada más por su orientación sexual, es decir, por quién se quiere acostar o de quién se siente atraído, no puede ejercer otros derechos que los demás sí tienen, como casarse, como tener hijos, pues, o como ser maestro, o como tener un puesto de presidente, por decir algo. Eso se llama discriminación.
Y eso es lo que está acabando. Vamos a ver probablemente mayor protección, mayor lucha contra la discriminación y contra la violencia, por ejemplo, en la escuela, ¿no? El acoso en la escuela, el bullying. Es muy probable que muchos de ustedes tengan alumnos homosexuales en sus grupos. Es probable que varios de ustedes hayan tenido casos de ver que un alumno homosexual, sea declarado o no, sea agredido por sus compañeros. Y eso es un problema que pues que tenemos que saber que se puede presentar y estar preparados para enfrentarlo, ¿no? Lo que se habla es de que debe haber un respeto, no nada más una tolerancia, porque se tolera lo malo, ¿no? Usted es un borracho y no se baña, pero yo lo tolero. Aquí se habla de respeto, porque las personas que tienen orientaciones sexuales no heterosexuales tienen la misma dignidad humana que cualquier otra persona y forman parte de esta riqueza de la diversidad humana. Y bueno, ideologías como la homofobia van a ir extinguiéndose. Esperamos, igual que se ha extinguido el racismo, igual que se ha extinguido el sexismo. Los expertos hablan de que son discapacidades corrosivas, ¿no? Son ideologías discriminatorias que en vez de aumentar los derechos de los ciudadanos, buscan restringir los derechos, pero solo de ciertos ciudadanos, y que por lo tanto corroen el tejido social y que se va a ir acabando. Lo estamos viendo, ya no sé si alcanza a ver aquí, en México se llaman Beto y Enrique, no sé aquí en Costa Rica, que salieron en la portada del New Yorker, pero bueno, a lo mejor llega un momento en que ya la orientación sexual sea una pregunta tonta, o sea, como que, bueno, es como preguntar de qué color es el tono de tu piel. Se reconocerá que más que poner etiquetas somos seres humanos. Me encontré aquí en San José que el Colegio de Periodistas habla del hogar, dice que es el hogar de la defensa de las libertades y que ustedes tienen este programa interesantísimo, ¿no? El programa de afectividad y sexualidad que está generando estos carteles. Entonces veo que en Costa Rica, pues como siempre he dicho, es un país mucho más civilizado que el mío y que están ya abordando esto a nivel de la escuela. Entonces, bueno, espero que esto les sirva. Les dejo 3 sugerencias de lectura si les interesa el tema. Yo me imagino que se pueden conseguir estos libros. Por supuesto, el PowerPoint se los puedo pasar en un momento. Este es un libro de Luis González de Alba que habla sobre las bases biológicas de la orientación sexual. Este otro se llama Una historia sociocultural de la homosexualidad, que es más antropológico, de Javier Lizarraga. Y este, que es muy reciente, es un compendio bastante completo de toda la gama desde lo social, lo ético, lo filosófico, hasta lo biológico y lo político sobre la homosexualidad en nuestra sociedad, de Fabricio Guerrero. Este tal vez todavía no llegue porque acaba de salir hace poco, pero bueno, ojalá les pueda servir. Aquí están mis datos, mi correo, mi página, mi Facebook. Y bueno, a ver si tenemos todavía un momento para alguna pregunta. Muchas gracias. ¿Les regreso a los libros? Sí, claro, con gusto. Todo muy bueno.